Los saludo con muchísimo gusto. Estamos otra vez aquí reunidos en esta ocasión para hablar de algo que normalmente nos inquieta porque ponemos todo nuestro esfuerzo en la parte de la planeación, pero descuidamos muchísimo la evaluación. Así que hoy hablaremos de las herramientas y criterios de la evaluación en la educación básica y nuestra pregunta central es: ¿cómo asegurarse de que se lograron los aprendizajes? Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que saber es que una cosa son las herramientas o instrumentos que empleamos físicamente o virtualmente para evaluar, y otra cosa son los criterios que utilizamos para asignar una calificación. Así que aquí los vamos a separar. Primero vamos a hablar de las herramientas que muestran estos criterios de evaluación en la educación básica. Su característica es que están diseñados por el docente y además son llenados por el docente y se usan normalmente para evaluaciones diagnósticas y para evaluaciones formativas. Entre estos tenemos la guía de observación, el registro anecdótico, el diario de clase, el diario de trabajo y la escala actitudinal. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Lo que se encuentra del lado izquierdo de la pantalla es una guía de observación que ya tiene indicadores preestablecidos y que lo podemos utilizar para poder detectar algunos casos de estudiantes que enfrenten alguna barrera para el aprendizaje y la participación o tengan necesidades educativas especiales. Del lado derecho es una ficha de observación de clase para poder ver lo que el profesor está realizando en el aula. En realidad, en materia de guías de observación, hay tantos formatos y de tantas naturalezas como necesidades de observación tengamos. Por lo tanto, lo importante es tener el objetivo central. ¿Qué es lo que vamos a observar? Y de ahí dividirlo en dimensiones o en ítems para que entonces podamos determinar si lo que estamos buscando existe o no existe o en qué grado existe al interior de la escuela o del aula. Aquí tenemos dos herramientas que permiten más la expresión escrita, en las que se puede uno pues inspirar, ¿verdad? Para poder dialogar con el documento en función de lo que queremos registrar. El registro anecdótico habla, por ejemplo, de algún evento en particular en donde vamos a describir primero los hechos y después vamos a hacer un análisis cuidadoso con un carácter interpretativo en función de las dimensiones o de criterios que hayamos determinado como importantes. Mientras que el diario de campo puede ser un cuaderno, puede ser una libreta o puede ser así como un engargolado ya con un formato preestablecido. Solo hay que tener cuidado de que ese formato no limite demasiado nuestra posibilidad de expresión. Ahora bien, es importante darle el carácter técnico que merece. Por ejemplo, anotar el campo formativo que se está trabajando en el aula, el PDA específico, el tipo de actividad que se pretende que desarrollen los niños y si hubo algún incidente crítico o algún punto a destacar, por supuesto que hay que anotarlo. La idea del diario de campo es contemplar la evolución que va teniendo el grupo desde que llegamos como observadores, desde que diagnosticamos, hasta que ya estamos interviniendo para generar cambios. Cuidado porque no es una herramienta en donde la intención sea juzgar o criticar o calificar, sino simplemente sustituir nuestra memoria para que en retrospectiva podamos captar los elementos más valiosos de la evolución del grupo. Esto que aparece en pantalla es una escala actitudinal y es muy valiosa para que los profesores no olvidemos dar un peso también a lo valoral, a la parte de conducta del individuo y cómo está adoptando las indicaciones o las instrucciones o el trabajo colaborativo con sus compañeros o su nivel de cumplimiento en cuanto a los materiales
En fin, que podemos incluir muchísimas cosas ahí que van más allá del aspecto cognitivo o procedimental. Y su característica, a diferencia de una lista de cotejo o de observación, es que tiene escalas de cumplimiento o niveles de dominio. Entonces esto es importante porque nos da la pauta para saber qué tipo de actitudes debemos de reforzar y cuáles tendríamos que estar enfocando para extinguir en el caso de que sean inadecuadas. Entonces aquí también es importante hacer una descripción cuidadosa de lo que estamos evaluando para no caer tanto en la subjetividad de que dependiendo cómo me cae el alumno, es lo que le voy a colocar en cada una de las dimensiones. Esto, por supuesto, no sería un trabajo ético. Pasemos ahora con dos herramientas que son de las más utilizadas para evaluación prioritariamente formativa y sumativa, aunque también se puede utilizar, por supuesto, en evaluaciones diagnósticas. Y lo que tenemos en pantalla es la lista de cotejo, que tiene como característica que no evalúa grados de dominio. Lo que está evaluando son simplemente los aspectos que deben de estar presentes en el alumno en cuanto a actitudes, en cuanto a conocimientos, en cuanto a procedimientos, en cuanto a niveles de aplicación, pero estos se remarcan como criterios y además podemos agregar las pequeñas dimensiones que conforman cada uno de esos grandes criterios. Mientras más específicos seamos en lo que vamos a determinar como sí o no, será más válido el instrumento para poder asignar una calificación. Este otro instrumento es muy valioso, pero en ocasiones es menos utilizado porque es muy laborioso y es importante que nosotros lo consideremos muchísimo en las evaluaciones diagnósticas y en las sumativas para poder hacer un comparativo de cómo se inició y cómo se concluyó el proceso de enseñanza-aprendizaje. También consta de criterios. Estos criterios o dimensiones deben de estar claramente definidos, pero además lo que se describe cuidadosamente son los niveles de dominio, que pueden ser de 3 a 5 regularmente, donde el primero habla de un cumplimiento absoluto, total, de excelencia o de completa satisfacción en cuanto a las conductas o conocimientos esperados. La parte de satisfactoria es otro nivel en el que resulta bastante aceptable, pero debemos de marcar con mucho detenimiento cuál es la diferencia entre un nivel sobresaliente y un nivel aceptable o satisfactorio. Tendríamos otro nivel en donde plasmemos lo que el alumno logró, pero enfatizando aquellas pequeñas deficiencias que determinan que se encuentra en proceso de lograrlo y no como un dominio ya completo. Y en ocasiones podemos agregar incluso otras dos columnas que representan los dos niveles más bajos. Lo que yo no recomiendo es agregar una columna donde diga en lo absoluto lo logró. Definitivamente no hizo esto, no hizo aquello o es bastante deficiente en esto, porque además de que psicológicamente es muy fuerte calificar así a un alumno, si definitivamente no se consiguió ninguno de los rubros que estaba establecido en la dimensión o en el criterio, entonces definitivamente eso no lleva calificación, o sea, queda en ceros. ¿Para qué tener que describir todo lo que no se logró? Ahora bien, hay quienes le asignan un valor porcentual a cada uno de los criterios. Esto quiere decir que probablemente en una exposición de un alumno no se va a calificar igual el dominio del tema con la calidad de las diapositivas o del cartel con el que se está apoyando. Si el cartel tiene un valor menor, entonces hay que ponerle el peso porcentual a cada una de las dimensiones. Y si a los niveles de cumplimiento les asignamos
un número, podremos hacer entonces ya el valor parcial que aporta cada logro del alumno en esa tarea. Por ejemplo, si en la parte del dominio del tema tuvo un excelente o sobresaliente y ese vale 5, y además el peso porcentual del dominio del tema es del 50%, entonces multiplicamos 50 por 5 y ahí iremos haciendo todo el conteo de acuerdo con el valor porcentual del criterio y el nivel logrado por el alumno. Esto obviamente hace más objetiva la herramienta y nos permite asignar una calificación. A diferencia de las herramientas que hemos mencionado anteriormente, las que vamos a citar ahora son herramientas que bien pueden ser diseñadas por el profesor, pero también pueden ser tomadas de un cuaderno de trabajo, de una guía, de un libro de texto, y se refieren a los planteamientos, cuestionamientos o incógnitas que se le proporcionan a los alumnos. Aquí sí, para que ellos las resuelvan. En los otros casos hablábamos de lo que nosotros observamos, es decir, del criterio que estamos aplicando para evaluar. No quiere decir que estas herramientas no puedan también estar apoyadas en criterios de evaluación, pero aquí interviene directamente el alumno para resolver un examen, para resolver una serie de problemas que se le presentan en un libro o para realizar algún experimento específico dentro del campo formativo que estemos trabajando. Y en esa enorme variedad de herramientas de evaluación con las que contamos, podemos aplicar algunas que están perfectamente diseñadas y pensadas para la evaluación formativa. Y el alumno las diseña desde cero. Aquí el profesor no interviene en el diseño. Lo que sí proporciona el profesor es la información que se toma como base para la realización de estas herramientas, que puede ser un video, puede ser la clase misma del maestro, puede ser un podcast, puede ser una lectura, en fin. Y las hay de muchos tipos, por ejemplo, los mapas conceptuales, los mentales, los resúmenes, los cuadros sinópticos, las infografías o los cuadros comparativos. Vamos a ver algunos ejemplos de estas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Está a la izquierda de su pantalla el mapa conceptual, que recordemos que puede ir de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, pero que tiene una característica muy importante. No puede llevar largos discursos al interior de cada figura, porque entonces ya no sería un mapa conceptual. Debe de llevar palabras clave o frases muy cortas y debe de llevar algo que se llama conectores. Para poder leer con facilidad el mapa conceptual, vamos viendo desde el título, que va además bajando de manera jerárquica la información, y ese nodo, ese enlace, para que podamos entonces hacer la lectura fluida hacia abajo. Y si hay otro nivel, se vuelven a poner palabras de enlace. Entonces, esa es la característica fundamental del mapa conceptual, mientras que el mapa mental es muchísimo más libre. Puede llevar también algunos conceptos, palabras clave, frases cortas, pero no hay que olvidar que debe de estar apoyado fundamentalmente en imágenes. Y claro, al decir que es más sencillo, no lo crean tanto porque hay toda una formación muy estricta para poder dominar la elaboración de los mapas mentales. Son procesos bastante complejos. Lo que ocurre aquí es que para utilizarlos a nivel de educación básica, con esto puede ser suficiente, pero ustedes pueden indagar si quieren hacerse expertos en la construcción de mapas mentales. Ahora bien, cuando encargamos un resumen a los alumnos, ¿qué le vamos a calificar? Debemos de tener muchísima claridad en los puntos esenciales que debe de contener ese resumen y además comunicárselo al alumno previamente para que no se lleve sorpresas en cuanto a que,
bueno, yo esperaba que tú pusieras el propósito u objetivo y a lo mejor él no lo sabía. Entonces, en este ejemplo que estoy poniendo en pantalla, aparecen con diferentes colores los enunciados o párrafos que muestran la información que está evaluando el profesor. De esa manera están entonces los criterios previamente diseñados para que se nos facilite la evaluación. También podríamos incluir los cuadros sinópticos que también aparecen como el mapa conceptual en orden jerárquico. Estos regularmente los vemos pues de izquierda a derecha, el tema central aparece incluso a veces con letra más grande y la característica fundamental es que hay llavecitas. Estas llaves son las que van conectando un nivel jerárquico con el otro de la información que estamos compartiendo. Por lo tanto, en la siguiente parte irían los subtemas y en un tercer nivel jerárquico los elementos más valiosos de ese subtema y podemos seguirnos extendiendo hacia la derecha. Aquí lo único que tenemos que cuidar es que la información esté correctamente colocada y clasificada, de modo que no cause confusión su lectura. Otra herramienta que es atractiva y muy popular desde que empezó a desarrollarse la tecnología educativa es la infografía o línea del tiempo. Esta puede hacerse, por supuesto, directamente en alguna superficie como puede ser una cartulina o una hoja de rotafolio, pero resulta mucho más atractiva si se hace de manera digital. Hay plataformas que cada día facilitan más la construcción de este tipo de herramientas que ponen de relieve información importante o el orden cronológico o destacan algunas características y su elaboración es bastante libre. Por eso es importante seleccionar correctamente el formato que cada quien vaya a utilizar y que el profesor establezca los criterios mínimos indispensables que deben de aparecer en esa infografía para aspirar al nivel más alto de calificación. En cuanto al cuadro comparativo, también es necesario señalar los criterios. En este que aparece de ejemplo, pues están algunos aspectos del desarrollo de culturas prehispánicas y aparece ahí aztecas, mayas, incas. Está bien, están hablando de Mesoamérica y algunos de los rasgos distintivos de estas culturas fue, por ejemplo, su arquitectura, su escultura, su pintura, su conocimiento de las ciencias, sus ocupaciones u oficios, sus ideas religiosas. Y a partir de tener esos criterios establecidos, ya se puede hacer un breve resumen en cada uno de los cuadritos para que podamos ver de un solo golpe las semejanzas y diferencias que existen entre estas culturas, como en este ejemplo se señala. Por lo tanto, necesitamos dos o más elementos a estudiar y analizar para poder partir de ahí hacia nuestro cuadro comparativo. Por último, y no porque sean las únicas, revisaremos algunas herramientas de evaluación que están destinadas fundamentalmente a la evaluación sumativa. Sin embargo, su diseño o elaboración comienza muchísimo antes. No se trata de algo que se improvise al final de todo un proceso educativo para ver qué sucedió, sino que se establecen los objetivos y las bases desde el inicio del curso o desde el inicio de la unidad de aprendizaje o desde el principio del bloque o como quiera que se llame esa parte del curso, para que entonces los alumnos sepan que están trabajando en algo que va a ir evolucionando y que finalmente va a reportar evidencias. Y entre este tipo de herramientas tenemos el portafolio de aprendizaje, el proyecto y el estudio de caso. El portafolio de aprendizaje suele ser conocido como portafolio de evidencias
pero un portafolio de evidencias puede tener un rango muchísimo más amplio de contenidos y de significados. Por eso Díaz Barriga prefiere llamar portafolio de aprendizaje, porque consiste en esta selección o en una colección de trabajos académicos que los alumnos han venido realizando en el transcurso de un ciclo o de un curso escolar y que además están seleccionados bajo dimensiones o criterios muy específicos. Se deben de ajustar a todo un proyecto de trabajo. No se escogen aleatoriamente. No porque haya quedado más bonito este lo voy a incluir y este que salió menos bonito lo voy a dejar de lado. No, es una muestra, es una evidencia del crecimiento que ha tenido un grupo en sus procesos de aprendizaje de manera gradual. Por lo tanto, es importante argumentar por qué se utiliza cada una de esas evidencias elegidas. Esto da cuenta de muy probablemente cómo el alumno empezó de una forma incipiente acerca del dominio de algún tema y cómo fue evolucionando en el camino, siempre en contraste, por supuesto, con lo que establece el currículo, con lo que establece el campo formativo, el eje articulador, porque debemos de tener un criterio sólido y generalmente aceptado en el campo educativo para poder evaluar cada una de esas colecciones de trabajos. De acuerdo con las orientaciones pedagógicas que establece la nueva escuela mexicana, el proyecto es uno de los productos clave para efectuar la evaluación de los aprendizajes. Hay diferentes tipos de proyecto. Lo que yo estoy poniendo en pantalla es un proyecto comunitario que parte de la detección de un problema de la zona, de la región, de la colonia, del barrio, y que además vamos a fundamentar con una observación meticulosa. A partir de ello se le hace el planteamiento a los niños y se bautiza el proyecto para que ellos conozcan desde el inicio en qué se van a involucrar y qué objetivos tiene su participación. Cada etapa del proyecto tiene que ir abordando determinados procesos o progresiones de aprendizaje dentro de los campos formativos que atañen a dicho proyecto. Hay proyectos que son capaces de abordar todos los campos formativos, pero hay otros proyectos que están más delimitados hacia un campo en particular o hacia un solo eje articulador. Esto no importa, no es tan relevante como el hecho de que se vaya involucrando paulatinamente a toda la comunidad educativa, directivos, profesores, alumnos, padres de familia y comunidad en general. Son trabajos muy ambiciosos, pero cuyos resultados son bastante tangibles y además muestran la satisfacción del alumno por haberse involucrado en estas tareas. Para cerrar este análisis de herramientas, nos vamos con el estudio de caso. El estudio de caso consta de una descripción inicial de la situación real o hipotética que se observa con respecto de alguna problemática en particular. Hay ocasiones en que el caso se redacta a partir de una realidad. Hay ocasiones en que el profesor diseña el caso para poder abordar ciertas temáticas que ya tiene contempladas en su curso. Inicia con una lectura, generalmente una lectura comentada, una lectura grupal, a partir de lo cual se genera una discusión, por lo que es importante que haya algunos elementos de debate en ese caso, de modo que los estudiantes puedan reunirse y en un trabajo colaborativo hacer precisiones sobre lo que acaban de leer, expresar opiniones, puntos de vista y después de ello se desarrollan actividades o se resuelven preguntas o ambas cosas.
Se puede lanzar una serie de preguntas detonadoras para evaluar la comprensión primero del caso y después probablemente hasta el desarrollo de un proyecto después de que se ha comprendido perfectamente cuáles son las problemáticas que arroja el caso y cómo cada equipo sugeriría resolverlas. Se puede ligar, por lo tanto, este estudio de caso al trabajo por proyectos y es una excelente herramienta para que los alumnos valoren el trabajo de sus compañeros, se integren exitosamente a los equipos y se vuelvan creativos y creadores de su propio aprendizaje. Deseo concluir con esta reflexión. No es posible determinar el nivel de logro de un alumno o el grado de cumplimiento de un objetivo o el avance en el desarrollo de una habilidad si no se sabe concretamente qué es lo que se está evaluando. Espero que esta información sea de utilidad para realizar un proceso muchísimo más consciente de que aquello que evaluamos tiene que estar vinculado directamente con el objetivo que se estableció y con el contenido que se está trabajando. A partir de ello, podremos hacer de la evaluación un proceso muchísimo más transparente y satisfactorio tanto para docentes como para los estudiantes. Muchísimas gracias.